Feliz día, bendecidos, benditos y benditas de Dios. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Queridos hermanos, recordemos que el Señor nuestro Dios hizo un proyecto planeta Tierra y Él simplemente nos está hablando de lo que Él en su proyecto ha dejado por escrito para que nosotros nos demos cuenta de qué se trata. Por eso es muy importante comprender que Dios no es una religión ni tampoco esclavitud. Dios es una bendición para el que está en rectitud. Usted va comprendiendo. Es muy importante comprender que Dios no es una religión, tampoco esclavitud. Dios es una bendición para el que está en rectitud. Usted está en rectitud, entonces a usted es que Dios le vino a hablar. Por eso toda la escritura que es inspirada por Dios es útil, tiene la utilidad de enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, tiene una finalidad de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. ¿Y cómo es esto? Bueno, hoy vamos a hablar de dos familias y la voluntad de Dios. ¿Cómo dos familias? Sí, hay dos tipos de familias: la familia terrenal y la familia espiritual. Hermano, pero hay unos que se llaman espirituales y eso hacen esto y hacen aquello. Bueno, cuando ya tú estás hablando así, ya tú perteneces a la terrenal y no a la celestial. ¿Por qué? Porque el de la familia celestial deja quieto lo que está quieto. Dios se va a encargar de cada quien y va a moldear y va a hacer de cada quien un ser perfecto en Cristo Señor nuestro. Creemos que en Cristo de Nazaret hubo perfección. Esto es de la misma manera, porque Cristo simplemente es nuestro hermano mayor, es el ejemplo de servicio a favor de los que son herederos de la salvación. Entonces esto se ha vuelto un gallinero: yo creo, y resulta que no terminan creyendo en nada, no terminan entendiendo nada. Quieren creer, pero no terminan creyéndole a Dios. Lo más importante es creerle a Dios. Ahora bien, ¿qué le debo de creer a Dios? Bueno, mira lo que está diciendo aquí. Hay familia terrenal y hay familia espiritual. Y a través de la historia bíblica podemos ver las dos familias y la diferencia entre ellas y cómo la voluntad de Dios solo a Él le pertenece. Solo a Dios le pertenece esa voluntad. Entonces, muy importante que nosotros tengamos claro quiénes son las dos familias. Está la familia terrenal y la familia espiritual. Dice que Dios puso enemistad entre la serpiente y la mujer. Tenemos que saber quién es la serpiente y quién es la mujer. ¿A qué se refiere cuando Dios está diciendo en su parábola, mira, la serpiente y la mujer? Porque la gente de una vez, cuando le hablan de serpiente, de una vez la mente va y se imagina una cobra, una tragavenado, una víbora. No. Dios, cuando habla de serpiente, habla de astucia. Habla de el que piensa así pica pasito. ¿Me entiendes ya? De eso está hablando Papá Dios. Entonces tenemos que estar así, ¿ves? Ojo pelado. Porque nosotros vemos lo que oímos. Así que es muy importante. Dice que Dios puso enemistad entre la serpiente y la mujer. Serpiente es sinónimo de maldad. Es el alma viviente, los deseos terrenales, la carne. Por eso usted duerme con su propio enemigo. ¿Quién es el propio enemigo de uno? La carne. ¿Me entiendes? Tus deseos terrenales.
O sea, la humanidad primero está viciada con los deseos terrenales. Recuerden que Dios, nadie más que Dios, Él tiene potestad sobre todas las cosas. Dios hizo lo terrenal para después la humanidad convertirla en celestial. Ese es el proyecto planeta Tierra que tiene Dios. Ahora bien, serpiente es sinónimo de deseos terrenales y mujer es sinónimo de iglesia. Por eso, cuando hablamos de iglesia, no hablamos de un templo creado por manos humanas, como está en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 17, del 22 al 30, que está diciendo Papá Dios que Él no mora en templos creados por manos humanas. ¿Me entiendes? Que Él prefijó el tiempo de los hombres y el lugar de su existencia. Entonces, ojo pelado con eso. ¿Por qué? Porque si Dios no mora en templos creados por manos humanas, ¿dónde mora? ¿Dónde mora Dios? Luego el apóstol Pablo viene y dice que nosotros somos morada del Espíritu Santo, que somos el templo del Dios viviente. Y entonces, ¿dónde mora Dios? En ti, en mí y en todo aquel que cree. Porque el que no cree, ¿cómo va a morar Dios ahí si es que no cree? Nadie puede llamar Señor al Señor si no le cree que es el Señor. Ahora bien, en Génesis, en el capítulo 3, nos vamos desde el principio, en el capítulo 3, 14 y 15, dice, y Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Ahora bien, un hombre que anda borracho y golpea o drogado o que tiene problemas y golpea, problemas de ira, esos son deseos carnales según Gálatas capítulo 5 desde el 16 al 22. Son deseos terrenales. La borrachera, la fornicación, el adulterio, la inmundicia, los celos, la ira, la contienda, disensión, herejía, hechicería, borracheras, enemistades. Todas esas cosas son deseos de la carne. Eso es lo que se conoce como la serpiente. ¿Ve? Ahora bien, Dios le dijo a la serpiente, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. El hombre, según la carne, es un animal más. ¿Ve? Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Bueno, el hombre ciertamente come del polvo, porque de todo lo que nos da la tierra es lo que nosotros comemos. Así de fácil. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Por eso usted ve cuando en el amado apóstol Pablo dice, no es rey, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones, ni los afeminados entrarán en el reino de Dios. O sea, ¿por qué no entran en el reino de Dios? Porque si estás en eso, no estás concentrado en tu santidad. ¿Sí vamos comprendiendo? Dos familias y la voluntad de Dios. Bendecido, adelante. Entonces, muy importante, queridos hermanos, muy importante que nosotros comprendamos que el hombre, según sus deseos terrenales, hombre o mujer, la mujer que le llaman tóxica, iracunda, también es una serpiente, es sinónimo de animal, sinónimo de humanidad. Y entonces dice, dijo Dios, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, enemistad entre ti y la iglesia. El hombre o mujer que sean tóxicos, ya esos son terrenales. ¿Ven? Y como son terrenales,
son sinónimos de serpiente. Y estas personas, ¿verdad? Que andan ira, que participan de los deseos de la carne, fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleito, celos, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, orgías, enemistades. El que participa de todas estas cosas, ¿verdad? Que está según la carne hasta el tiempo llamado por el Padre para que pase de serpiente a iglesia. Porque estos que están según la carne no van a ser reconocidos por el Padre. ¿Por qué? Bueno, porque no les interesa ir a la iglesia mientras que el ministro esté profesando la palabra verdadera de Dios. ¿Ve? Entonces, ¿qué dice? De los fornicarios, los adultos. Entonces ellos no van a querer estar ahí porque son fornicarios. Entonces, como por la palabra, como le choca, van a preferir irse o dejar de asistir. Pero cuando quiere cambiar, o cuando Dios le permite en su infinita bondad y misericordia comprender que debemos de cambiar y que el verdadero bautismo es el arrepentimiento de corazón, entonces cuando entiende la palabra de Dios hay una transformación y pasa de animal a iglesia, o sea, a ser la madre. ¿Y por qué la amada madre iglesia? Mira, hay hombres que son generosos y uno le dice, hey, pues soy como una madre, porque la madre es símbolo de generosidad y la madre es mujer y la iglesia es mujer, tiene ese sentimiento de madre, de querer en verdad ayudar, amar, cuidar, todas esas características de una madre. Él representa a la mujer y por eso la iglesia es representada como la madre, como la esposa, como la mujer de Cristo Señor nuestro. Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañán. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañán. La iglesia hiere a la serpiente en la cabeza. ¿Y cómo es esto? Bueno, cuando tú tienes malos deseos, me provoca, mira que todo lo demás, y está la palabra de Dios en ti, entonces tú ahí tienes una reflexión y tú dices, hey, voy a reflexionar en esto, yo no voy a gritar, no voy a decir nada, vamos a ver qué es lo que pasa en verdad. Y cuando tú te vas por el Espíritu, entonces las cosas van calmadas, ¿me entiendes? Y por eso se mata en la cabeza. ¿Por dónde se mata la culebra? La cabeza. Por la cabeza. O sea, matar los pensamientos carnales, los pensamientos humanos, lo que te hacen un ser animal, tanto al hombre como a la mujer. Fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleito, celos, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borracheras, orgías, enemistades. Y pare usted de contar, todo eso son deseos terrenales. Los deseos o frutos del Espíritu es en amor, bondad, mansedumbre, templanza, tolerancia, paciencia, todo lo que tiene que ver con la piedad y la honradez. Ahora bien, tú le herirás por la cabeza. La iglesia hiere a la serpiente por la cabeza, pero la serpiente hiere a la iglesia por el calcañán. ¿Me entiendes? Hey, te da una molestia ahí y todo lo demás. ¿Voy o no voy a la iglesia? ¿Creo o no creo en Dios? ¿Le creo o no le creo a Dios? Y en esa duda tienes la picadura de serpiente en tu calcañán. Podemos hoy entender que en la voluntad de Dios ha puesto enemistad entre la simiente parecida al varón y la simiente parecida a la mujer. Veamos dos hombres para que entendamos la simiente parecida a la mujer. No estoy hablando de que el hombre sea una mujer, pero hay hombres muy generosos, padres hermosos, que aman mucho a sus hijos, tanto o de pronto mayor que una madre. ¿Me entienden? Son sobreprotectores, los cuidan. No sé si ustedes los conocen, pero yo los he visto.
cara a cara los he visto. Entonces, ese padre es como una madre. ¿Sí entendemos? Por eso Dios le dio la característica, ¿verdad? Dice, podemos hoy entender que en la voluntad de Dios ha puesto enemistad entre la simiente parecida al varón, al humano, y la simiente parecida a la mujer, o sea, a la madre, amada madre iglesia. Recordemos que el primer Adán, hombre, yo le llamo, esto no aparece en el diccionario, almático. Esa es una palabra que nosotros inventamos en nuestro diccionario. Almático. O sea, un hombre que es alma viviente. Un hombre que vive según la carne. ¿Ve? Eso es lo que significa almático en el diccionario de la amada Madre Iglesia del Señor Cristo bendito. Entonces, el primer Adán, hombre alma viviente, hombre animal. ¿Dónde está eso bendecido? En primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, 45 y 46. Muy importante que usted lo busque. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, 45 y 46. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Y el segundo Adán, el cual es Cristo, espíritu vivificante. Por eso todos nosotros hemos hecho a vanidad, todos. No hay uno solo sobre la tierra que no haya sido hecho a vanidad. Porque primero es lo terrenal y luego lo espiritual. Entonces, primeramente andamos según la carne y luego Dios nos hace por su gracia a imagen suya en el espíritu. Esta es la simiente parecida al varón. Y la iglesia, lo espiritual, es la simiente de la mujer. O sea, la amada madre iglesia. Mira, hay un caso que nosotros vamos a leer acá para que ustedes comprendan cómo se refleja el deseo terrenal y el fruto del espíritu. Y cómo hizo Dios para que el fruto del espíritu permaneciera y no fuese destruido. Porque la carnita quería destruir los frutos del espíritu. ¿Por qué? Por la intriga, por el mal deseo, por la maldad. Ahora bien, miremos el caso en Génesis capítulo 4, del 3 al 8, 25 y 26. Génesis capítulo 4, 3 al 8, 25 y 26. Para que veamos lo que vamos a comprender aquí. Aconteció, andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Analicemos bien. Resulta que Caín primeramente le llevó la ofrenda a Dios. No fue Abel, sino Caín. Pero a Abel le pareció bien. Y dijo, ay, yo también le voy a dar una. Y entonces fue y buscó lo mejor. Y Abel también, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, también le llevó a Dios. Y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. Ya Caín simplemente agarró y dijo, llévale esto a Dios. Mientras que Abel buscó lo mejor para llevárselo a Dios. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera. O sea, se enalteció. Se le activaron los deseos de la carne. Entre ellos, los celos, la ira y la contienda. Y decayó su semblante. Entonces Dios le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? Y si no hicieres bien, el mal está a la puerta. Con todo esto, oído aquí, muy importante, mis amados, porque aquí Dios como es la voluntad de Dios la que se está haciendo, es Dios el que da la vida y el que la quita. Y hay muchos que no están creyendo en esto, pero así es, analízalo bien. Con todo esto a ti será tu deseo
y tú te enseñorearás de él. O sea, Dios le permite a Caín hacer lo que hizo. Por eso es que Dios justifica a Caín, porque Dios lo que estaba era mostrando la diferencia entre la carne y el espíritu. Ahora bien, mira esto. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. ¿El matar es de la carne o del espíritu? ¿Ah? De la carne. ¿Por qué? Porque es el sexto mandamiento. Dice: no cometerás homicidio. Así que dice en Génesis capítulo 4, 25 y 26: y conoció de nuevo Adán a su mujer Eva, la cual dio a luz un hijo y llamó el nombre de este hijo Set. Y dijo ella: porque Dios me ha dado o me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. ¿Por qué aquí se hace mención y énfasis de que analicemos de que este Set es igual que Abel? Es del mismo linaje. Ahora bien, aquí hay algo mucho más importante. Entonces dice: porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. ¿Ustedes creen que Caín iba a seguir invocando el nombre de Dios después que lo que había hecho? Por eso Dios levantó a Set, que era del mismo espíritu de Abel. ¿Para qué? Para que viniera Enos y se nombrara otra vez en el nombre de Dios y siguiera ese linaje. Ahora bien, Caín y Abel nacieron de Adán y Eva, pero uno era según la carne y el otro según el espíritu. ¿Usted va comprendiendo? Amén. Muy importante eso. Ahora bien, nuestra descendencia por la fe, en el libro histórico de Lucas, en el capítulo 3, 23 al 38, dice que Cristo mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. José, hijo de Elí, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Me van comprendiendo el mensaje? O sea que Dios, ¿verdad?, se apartó de Caín, y como Caín permitió Dios que matase a Abel, levantó a Set, pero de Set vino Enos, y de ahí viene el linaje de los que adoran y veneran verdaderamente a Dios. Y ahí viene el Cristo, la cual es la simiente, y nosotros por fe somos su descendencia. Vamos comprendiendo este mensaje. Aquí son unas revelaciones hermosas. De esta descendencia viene la iglesia de Cristo, el Mesías que vino a cambiar el mundo de su maldad. Mira qué hermoso es Cristo, por Dios. Así que solo en la iglesia, por el llamamiento, se conoce a los hijos obedientes. Y los que no parten del llamamiento de Dios en la iglesia, se les llama hijos desobedientes. Para que usted hoy comprenda, el hijo desobediente o el que vive según la carne es un alma viviente, un ser almático. Y el que vive según el Espíritu, el que tiene el corazón dispuesto a cada día conocer en verdad a Dios y en verdad hacer la voluntad de Dios, el obediente, se llama ahora espiritual, no espiritista, no es brujo, es espiritual. Tiene el corazón dispuesto para servicio a los que son herederos de la salvación. O sea, el Espíritu Santo de Cristo está en él,
o en ella, y por eso usted le ve una transformación, un cambio, una mejoría en su estatus social. Ejemplo, el que se drogaba y andaba con adictos, pues ya al conocer la palabra de Dios, los adictos no van a querer andar con él. No es que él no va a querer andar con los adictos, porque para él es mucho mejor estar con los adictos y decirle que ya dejen de hacerlo, ¿verdad? Por ser sus amigos. Pero los adictos son los que no van a querer estar con él y van a decir, ay, ahora sí, el santico, después que hiciste tanta maldad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ves? Eso seguramente usted también lo ha oído por ahí. Pero a este que ha tenido el llamado y que ha sido escogido y que ha sido apartado y que entiende de qué descendencia viene, no se va a devolver, no va a volver atrás, siempre va a ir adelante, conociendo lo que dice Colosenses 3:25, que el que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay acepción de personas. Así que simplemente paga, pero con la frente bien en alto. ¿Sí vamos comprendiendo? Ahora bien, así que los hijos obedientes se le llaman espirituales y a los desobedientes se le llama terrenales. Y esto es por ignorancia en incredulidad. Y también esto procede de Dios, quien asimismo nos hizo desobedientes para tener misericordia de todos, llamándonos a la obediencia. O sea que no hay uno solo en la tierra que según la carne no viva en su maldad. Todos hemos pasado por eso. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Dios y no de los hombres. Por eso aquí el pastor es Cristo. Porque es Dios quien nos transforma, quien nos pastorea y quien está haciendo el cambio y la transformación. A la familia de la tierra siempre ha habido problemas. Así nos lo revela la historia bíblica. En la familia de la tierra siempre ha habido problemas. ¿Sí o no? Hasta las mejores familias. Princesas, reyes, reinas. Siempre ha habido problemas en la familia. ¿Por qué? Porque aunque usted no lo crea, cuando usted tiene un enemigo aquí en la tierra, yo me hice un enemigo. Y resulta que ¿sabe qué hace Dios? Que a ese enemigo en tu próxima vida lo pone contigo en tu casa. Y te pone a ti como hijo y al otro como tu mamá, como tu papá, como tu hermano, pero van a venir juntos. Por eso está escrito, los enemigos del hombre serán los de su casa. Colosenses 3:25. Hermano, porque yo he visto que hay personas que se salieron con la suya y nunca pagaron. No van a pagar. Todos van a pagar según la carne. Así que sea en esta vida o en la venidera, van a pagar. Recuerden al hombre que estaba paralítico desde el vientre de su madre, y después de 30 años que el Señor lo vio, le preguntaron, maestro, ¿este hombre es paralítico por el pecado de él o por el pecado de sus padres? Y el Señor le dijo, ni por el pecado de él, porque si es paralítico desde el vientre de su madre, ¿qué pecado podía tener? Ni por el pecado de sus padres, porque nadie va a pagar por pecado de otro. No es mentira. Sino por la voluntad de mi Padre, que el que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay acepción de personas. Por eso esta palabra de Dios abre cárcel. ¿Y cómo es que abre la cárcel? Que cuando usted oye esto y usted dice, bueno, pero si siempre voy a pagar, sea en esta vida o en la que viene, yo no quiero vivir como esta persona o como aquella persona, que mira lo que están viviendo. Entonces, bueno, rectifica, arrepiéntete y empieza a vivir de una forma ideal, idónea, como un ministro competente. ¿Ve? Así que Adán fue desobediente a Dios. Caín mató a Abel. Adán fue desobediente a Dios. Mira las familias de la tierra. Te voy a contar la historia. Adán fue desobediente a Dios, ¿sí o no? Sí, Caín mató a Abel, ¿sí o no? Ismael, ¿verdad?, tuvo envidia de su hermano Isaac, ¿sí o no? Jacob tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Y Esaú persiguió a Jacob, ¿sí o no? Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales son los patriarcas. Y 10 de ellos, porque no voy a meter a Benjamín porque estaba muy niño y no podía tomar una decisión. Pero 10 de ellos agarraron y lo hicieron pasar por muerto
delante de su padre. Y lo vendieron a unos nómadas que iban camino a Egipto para venderlo en Egipto como esclavo. Los hermanos, estoy hablando de las familias terrenales. Y 10 de ellos intentaron matar a José. Y Benjamín estuvo allí entre los 11, pero sin poder hacer nada. Era un niño todavía. Al no poder matarlo, se lo venden y entregan como esclavo a los nómadas que van a Egipto. Al paso de los tiempos vino un nuevo rey en Egipto que conocía a José, y al ver que el pueblo de Israel se multiplicaba grandemente, mandó a matar a los niños. De allí vino Moisés, que fue agradable a Dios. Y al cumplir sus aproximadamente 40 años, quiso ir a sus hermanos para conocer de su descendencia, y Dios le puso como gobernador de su pueblo, al cual el mismo pueblo lo rechazó en varias oportunidades, según lo que dice Esteban en el libro histórico de Hechos, capítulo 7. Este Moisés es el que dijo que Dios enviaría a un profeta que sacaría de entre el pueblo de Israel y lo levantaría como profeta, al cual habría que oírle y obedecerle. Si no le creían, imagínense ustedes cómo le iban a obedecer, para cambiar su maldad a bien. Sin embargo, los mismos hermanos de Cristo le persiguieron y le mataron, como está escrito del Señor vuestro Dios: os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis, dijo Moisés. Pero ¿qué hicieron sus hermanos? Los entregaron a los gentiles para que los gentiles le desvivieran. De la misma manera se ve la familia terrenal persiguiendo, odiándose unos con otros. ¿Han visto eso en la familia? Amén. Pero gracias doy a Dios por Cristo bendito, en el cual se encuentra el cumplimiento de la promesa, como está escrito: en ti bendeciré todas las familias de la tierra. Por eso está escrito en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 3, versículo 22 al 26. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma, recuerden, alma es sinónimo de cuerpo. Cuerpo es igual serpiente, deseos terrenales. Cuerpo es de la tierra. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. O sea, el que ande según la carne no puede agradar a Dios. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente, oído amada, serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántas? A vosotros, primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. ¿Para qué? Yo soy un bendecido. ¿Y usted? Colóqueme ahí. Yo también. Yo soy un bendito de Dios. Yo soy una bendita de Dios. Colócalo ahí. Mira, profetiza. ¿Qué es profetizar? Predícalo. ¿Ve? Dite a ti todos los días: yo soy bendecido, yo soy bendecida, Dios está conmigo. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y sigue adelante. Entonces dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Como está escrito, ¿cómo nos convertimos de la maldad? Mira esto, Efesios capítulo 4, 21 al 26. Oído aquí, amada. Siempre, porque hoy Dios nos transforma del mal al bien. Esa es la bendición. Si en verdad le habéis oído a Cristo y habéis sido por él enseñado, porque eres nuestro pastor,
conforme a la verdad que está en Cristo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Cómo se despoja del viejo hombre? Bueno, dejando tu pasado atrás, el pasado según la carne, para que seas una nueva criatura creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad, como lo dice Efesios capítulo 2, del 8 al 10. Eso es ser salvo por gracia. Ahora bien, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Ve? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovados. Tenemos que tener una nueva forma de pensar para que tengamos una nueva manera de vivir. Recordemos lo que está escrito en Romanos capítulo 12, del 1 al 21, si ustedes quieren, para que ustedes vean que ahí nos enseña a cambiar. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es lo que va a hacer esta verdad? Santificarte. Tú eras carnal, ahora eres espiritual. ¿Usted está viendo el cambio? Mira qué maravilloso. ¿Ah? Aquí no hay mentira. Aquí no es que vas a venir a dar diezmo. No, aquí no cobramos diezmo. Aquí lo que queremos, yo lo que estoy es buscando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Ellos, los que se van a contentar con que a mí me vaya bien. Los que se van a contentar y se alegren porque me pasan cosas buenas. ¿Ves? Mientras que el carnal no. El carnal a ti te pasa algo bueno y anda con la envidia. ¿Me entiendes? Entonces yo estoy buscando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Esos que son buenos, puros, honestos. ¿Ves? A eso estoy buscando yo. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Como dice Zacarías 8:16. Y como dice aquí el amado apóstol Pablo, seguimos aquí en Efesios 4, del 21 al 26. Airaos, pero no hagáis mal. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, se me activó la carne, agarré la rabia, pero antes de que lleguen las 6 de la tarde, yo perdono. Y que Dios se encargue de todo, como dice en Romanos capítulo 12. ¿Ve? Que Dios se encargue del hermano o de la hermana. Pero yo no voy a cargar ese reconcomio en mi corazón para que entonces yo sufrir un infarto y yo andar mal y yo enfermarme mientras que los demás están viva la pepa. No, en ninguna manera. Para eso es la gracia. ¿Ven? Hermano, y porque usted habla, yo soy maravino. Y los maracuchos son la pepa al queso. No es así. Así que airaos, pero no hagáis mal. Para romper el hielito, bendecidos, bendecidas. No te me durmáis. Bueno, no creo que se me estén durmiendo porque esto lo que está es mi amor con te quiero. Y recuerden, dale tacta a la pantalla. Recuerden compartir. Recuerden comentar. Recuerden enviárselo a su hermano y guardarlo para cuando lo necesiten, ahí lo tengan. Airaos, pero no hagáis mal. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no lleguen las 6 de la tarde y todavía tú ahí, que no llegue la hora de la tarde y tú todavía bravo ahí, o brava. Ni deis lugar a los deseos de la carne. No le demos lugar a los deseos de la carne. Como está escrito en Efesios, capítulo 5, 1 al 10. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Usted es espiritual. Usted no es terrenal. Usted que está asistiendo a la iglesia. Usted que está leyendo la palabra de Dios. A usted que le interesan las cosas de arriba. Entienda que el problema no está fuera de usted. El problema es usted. O sea, la carne con sus deseos engañosos no te quieren dejar llegar a la perfección. Y la perfección es el cambio y la transformación que llega a través del conocimiento. Por eso aquí, conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar.
Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Y si vamos a imitar a Dios, ¿cómo tendremos que ser? Si Dios es ¿qué? Santo, santo, santo. Si voy a imitar a Dios, tengo que buscar mi santidad. Si ando según la carne, ¿seré un santo? Esos son los que muchas iglesias conocen como demonios. Pero como les gusta echarle la culpa a otro y no se echan la culpa a ellos mismos, demonio es un hombre, una mujer que es tóxico o tóxica. Esos son los verdaderos demonios: fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría. Son enfermedades del alma, es el cuerpo. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, oído aquí, muy importante, pero fornicación y toda inmundicia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos. Por fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleito, inmundicia, idolatría, pleito, inmundicia, idolatría, pleito. Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor, como está escrito en Efesios capítulo 2 versículo 19. Así que ya no seamos extranjeros. No, ya no somos extranjeros. No, ya no somos extranjeros. No, ya no somos extranjeros. Sobre cada uno de vosotros hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Porque es justo darle a Dios de lo que Dios nos da. Muy importante. Le doy gracias a Dios por permitirme, por el legado de Pablo, presentarte como una virgen pura, santa, sin arruga, inmaculada, delante del Señor mi Dios. Eres la iglesia, la amada madre iglesia, esposa de mi Señor. Eres limpia, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Te presento inmaculada delante del Señor. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios Abba Padre, y damos gracias a Dios por todo. Gracias a Dios por todo. Gracias a Dios por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Damos gracias a Dios y Padre eterno por nuestros padres ancestrales Abraham, Isaac e Israel, bendito de Dios. Damos gracias por los profetas originales, los únicos y verdaderos profetas, desde Abraham hasta Juan el Bautista, según Mateo 11, del 11 al 15. Juan el Bautista es el último de los profetas. Doy gracias a Dios por mi Señor Cristo bendito, que entregó su vida por mí para el perdón de mis pecados. Por eso me considero ya no ser un pecador, sino un ser espiritual. Y doy gracias a Dios por los apóstoles, porque hasta el día de hoy dan testimonio del poder y de la gloria de Dios. Doy gracias a Dios por Noé, por Job y por Daniel, porque en la humildad de Noé, la integridad de Job y la fe de Daniel participen en el corazón de cada uno de vosotros. Porque verdaderamente, sin esas tres cosas es imposible entrar en el reino de los cielos. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, el Consolador de nuevo. Que tengan un feliz y maravilloso día. Benditos y benditas de Dios. Recuerden que son príncipes y princesas, porque son hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ángeles con todos ustedes.